gusta Minnesota porque podemos ver todas las estaciones del año, bien distinguidas. Podemos ver la primavera. Me encanta cuando la primavera es y puedo escoger un árbol y ver cómo las hojas están creciendo y ya en el verano está todo verde. Me encanta ahorita que ya vamos a entrar al otoño, que las hojas van a empezar a caer y se van a poner de todos colores. Y también me gusta el invierno, me gusta porque puedo ponerme botas y el closet cambia y todo eso, ¿no? Pero hay otra razón por la cual también me gusta las estaciones y ver las temporadas, porque Dios me habla por medio de la creación. Dios me habla y me dice, yo llevo a las personas en ciclo, yo llevo a las personas en diferentes temporadas, yo llevo a las personas en temporadas, ¿verdad?, buenas, como un verano, a los que les gusta el verano y la primavera. Llevo a las personas en tiempos difíciles, aquellos que dicen, estoy nervioso porque el invierno viene ya, ¿verdad? ¿Cuántos son esos? Y hay personas que ya pasaron de una temporada. Entonces tenemos, como personas y como cristianos, pasamos esos tres tipos de temporada. Temporadas difíciles, temporadas buenas y temporadas que quizás estamos a punto de entrar a una temporada mala. Y el día de hoy yo quiero hablarles bajo el título, un discípulo de Jesús escucha y obedece en cada temporada. En cada temporada. Un discípulo de Jesús escucha y obedece en cada temporada. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios. A mí me gusta usar la versión traducción al lenguaje actual. Quiero que vaya a su teléfono, lo encienda y busque esa versión para que pueda acompañarme. Nos vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 45. Y antes de leer, yo quiero darles un trasfondo de lo que está pasando, de lo que vamos a leer. Sabemos de que los evangelios, Lucas es parte de los evangelios, habla del principio y el final de la vida de Jesús. Y en el principio, en los primeros capítulos, vemos cuando Jesús nace y después cuando Jesús se va en ayuno y oración por 40 días antes de empezar su ministerio. Después, cuando él empieza su ministerio, Jesús empieza a reclutar sus discípulos. Cuando está reclutando a sus discípulos, está enseñando y está haciendo milagros y personas empiezan a seguir a Jesús, multitudes. Y lo que vamos a leer ahora es parte del mensaje del monte, o muchos conocen como las bienaventuranzas. Pero yo considero, si ustedes se fijan, el mensaje del monte no solo es las bienaventuranzas, es largo. Y podría yo decir que era como la primera conferencia que Jesús estaba dando ahí con sus discípulos y con las multitudes, porque llegaba mucha gente a escucharlo. Y él habló acerca de las bienaventuranzas, si ustedes se recuerdan, él habló, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Después de eso se va con otro tema, y por eso pienso yo que es una conferencia porque estaba dando varios temas. Se va al otro tema de amar a tus enemigos, hacer la extramía, ¿verdad? Se va al otro tema de por sus frutos los conoceréis. Y está terminando en Lucas capítulo 6, lo que vamos a leer, hablando de los dos cimientos. Eso está en unas versiones. En la versión que vamos a leer habla de las dos clases de personas o los dos creyentes. Y vamos a ir, sígame, a Lucas 6 y vamos a leer desde el 45. Y dice así: la gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Y Jesús continuó diciendo, y así es como termina con esta parábola. Ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que les ordeno. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. En cambio, esa es la segunda persona, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece, es como el que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa. La casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. Iglesia, el día de hoy quiero hablarles de tres cosas. Estamos escuchando a Dios,
Estamos obedeciendo lo que Él nos está pidiendo. Y por último, la importancia de obedecer a Dios. En los primeros versículos que leímos vemos de que Jesús primeramente está hablando lo que está en el corazón. Jesús aquí nos recuerda que nuestras palabras y nuestras acciones revelan nuestras creencias, actitudes y motivaciones verdaderas. Y ellas revelan si somos discípulos de Jesús. Las buenas impresiones que tratamos de dar no duran si nuestros corazones son engañosos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si nuestro corazón no está completamente convertido a Jesús, nos volveremos nada más personas que dan impresiones religiosas o impresiones cristianas. Y no somos discípulos. Lo que está en el corazón será revelado por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de comportarnos en esos momentos difíciles. Cuando estás en el DMV o estás en una tienda y la persona te está haciendo como muy brusca y no tan amable, y cómo reaccionas, esos son los momentos donde son revelados. En los momentos difíciles es revelado si nosotros somos simplemente creyentes de Jesús o somos discípulos. Entonces Jesús les empieza a decir, después de que les dice que de lo que está en el corazón va a ser revelado, Él les empieza a decir: muchos de ustedes me dicen, Señor, tú eres mi Señor, tú eres el Mesías. Y recordemos que las personas que estaban alrededor de Jesús cuando Él estaba enseñando en estos versículos eran creyentes. Eran sus discípulos que ya creían que Él era el Mesías. Eran personas que habían escuchado a Jesús en el templo enseñar y estaban creyendo en Él, por eso venían a escucharlo. Eran personas que habían sido partícipes de milagros que Él había hecho. Entonces ellos creían, ellos estaban creyendo en Jesús. Pero Jesús dice: yo les voy a hablar y quiero revelarles, y con esta parábola decir si son creyentes o discípulos, porque hay una cosa diferente. Y ese mensaje de hoy es para que nosotros nos hagamos la pregunta si simplemente somos creyentes o verdaderamente decidimos ser discípulos de Jesús y formarnos a eso. Entonces Jesús empieza diciéndole estos dos tipos de personas. Estos dos tipos de personas creían en Él, que era Mesías, conocían la palabra, conocían la Torá, conocían lo que Él estaba enseñando. Pero esos dos eran diferenciados por la obediencia, lo que estaba ahí. Entonces Jesús empieza, y voy a hablar primero de la persona que no obedece. Dice que la persona que no obedece muestra que su corazón todavía no ha sido convertido totalmente. Y cuando nosotros llegamos a Cristo y decidimos seguirle a Él, el Señor va poco a poco inquietando nuestro corazón para hacer cambios, ¿verdad? Nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, lo que hacemos y lo que no hacemos. Porque el Espíritu Santo nos va guiando en nuestro corazón. Y eso va mostrando si son los simples creyentes que hacen shows espirituales, que tienen impresiones que soy cristiano, que voy a la iglesia, que leo los devos, que sirvo en la iglesia. Pero cuando llega la prueba y llega el tiempo de dificultad, se desborona. Porque su confianza no está en lo que Dios está pidiendo, sino que está en sí mismo, en mis propios deseos. Está en lo que yo quiero, no en lo que Dios me permite. Ahora, si nosotros nos llamamos ser discípulos de Jesús, vamos a ser como el Maestro, que es Jesús. ¿Cómo era Jesús? Durante todos los evangelios, repetidamente Jesús decía: es importante que yo venga a la tierra a cumplir la voluntad de mi Padre. Eso te hace un discípulo. Jesús sabía la voluntad del Padre y sabía que Él tenía que venir aquí a enseñar, a hacer milagros, a mostrar el reino, pero a morir en la cruz. O sea que Él tuvo que morir a sí mismo para cumplir el propósito que el Padre le dio. Y si ustedes se recuerdan, cuando Jesús, antes de ser crucificado, Él se fue al monte y estaba orando y estaba sudando sangre porque era la aflicción. Y en esa parte su humanidad estaba siendo confrontada. Y Él decía: pasa de mí esta copa. Un discípulo de Jesús, iglesia, va a morir al yo y a los deseos que yo quiero por agarrar y obedecer la voluntad de Dios. Y eso es que nos hace la diferencia entre ser creyentes y ser discípulos.
cuando nosotros tomamos la voluntad de Dios importante y la obedecemos. Y eso es lo que él estaba diciendo, porque eso, cuando venga el problema, venga la lluvia, venga el huracán, vamos a permanecer firmes. Y la otra persona, bueno, antes de pasar a eso, yo quiero contarles una historia personal, porque el Señor me ha estado formando como su discípula y he aprendido a escuchar su voz, pero lo que el Señor me dice es, no solo basta escuchar, sino obedecer. Entonces, cuando hablamos de escuchar a Dios, hablamos de escuchar su palabra, escuchar el mensaje, pero también hablamos en esos momentos en nuestra vida cotidiana donde estás lavando los trastes y Dios te habla, donde estás orando y Dios te habla, deja eso, haz eso. Y en los últimos años, el Señor ha estado hablándome más y me ha estado como confrontando, como me vas a obedecer. Y para contarles un poco de mí, a los que no saben, cuando yo tenía 11 años, yo fui diagnosticada con cáncer en el útero y a mí me removieron el útero, lo cual no puedo tener hijos. Y cuando yo me casé con Marvin, nosotros sabíamos de que nuestra jornada de ser padres iba a ser muy diferente a la de cualquier persona. Sabía que iba a ser complicada y difícil. Entonces, cuando nosotros nos casamos, yo todavía estaba en la universidad y él es increíble, amor, él es increíble. Me apoyó, terminé la universidad, seguíamos sirviendo a Dios, estábamos recién casados. Pasaron los años y no teníamos como todavía todo ese deseo así como ardiente de ser padres. Hasta como 6 años después en el matrimonio, yo le dije, ¿qué tal si buscamos la adopción y opciones? Entonces decidimos ir al condado de Ramsey para averiguar acerca del Foster to Adopt. Y fuimos y empezamos todos los trámites, todo el entrenamiento, emocionados, el deseo ahí en mi corazón, que todavía está, de ser mamá. Y recuerdo que cuando ya habíamos terminado todo el entrenamiento y ya la trabajadora social iba a llegar a nuestro hogar a hablarnos como qué clase de niño quieren, y varón, hembra, edades y todo eso, recuerdo yo que el Espíritu Santo empieza a decirme, hablemos acerca de eso. Y yo así como, no, así como ignorando, como cuando usted sabe que Dios está hablando y usted lo ignora, así. Yo así como, hablemos acerca de eso. Y yo, no, pero esto es bueno, Señor, lo que yo quiero hacer, adoptar a un niño, ayudar a alguien. Y era tanto la presión del Espíritu Santo. Y yo dije, bueno, voy a ir a orar. Me recuerdo que entré a mi cuarto y teníamos un walk-in closet en el apartamento donde vivíamos. Y yo entré y me arrodillé. Y en ese momento yo pude sentir el consuelo, el amor, la delicadeza del Espíritu Santo y de Jesús. Y el Señor me dijo, no es tiempo ahorita, espera. No es tiempo ahorita, espera. Yo recuerdo que yo me eché a llorar. ¿Por qué? Porque yo estaba en esa temporada dando mi voluntad y mis deseos para tomar lo que Dios me estaba pidiendo en ese momento. Y eso, lo que les quiero decir es de que muchas cosas se ven buenas, pero no es la voluntad de Dios. Esa es una de las cosas que yo aprendí. Muchas cosas son buenas, pero no es lo que Dios quiere en esa temporada. Cuando yo veo ahora eso, yo me recuerdo y veo de que mi esposo estaba empezando su negocio, vivíamos en un apartamento, mis 2 hermanos estaban ahí con nosotros. Y veo que sí, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Después de eso, yo como soy un poquito necia a veces, o me gusta estar ocupada, digo, bueno, yo quiero sacar mi maestría, quiero estudiar, y como no voy a poder tener hijos, y me recuerdo que el Señor me dio un tiempo como no es el tiempo ahorita, y me llamaban de la agencia, e incluso personas en la iglesia donde estaba me decían, yo te puedo prestar mi útero para que puedas tener hijos, y yo, qué bonita la opción, pero no es lo que Dios quiere en esta temporada para mí. Y después de eso dije, bueno, si no puedo tener hijos, voy a estudiar, voy a sacar mi maestría. Y recuerdo que andaba en diferentes universidades y en aquel tiempo, créanlo o no, Katy, yo quería ser abogada y yo así como viendo todas las opciones. Y en el carro, cuando yo fui a una de las universidades, me recuerdo que el Señor me dijo, tampoco es tu tiempo ahorita. Y yo dije, ay Señor, pero otra vez ya te di esto que tanto quiero, otra cosa. Me dijo, no, ahorita es el tiempo que ayudes a tus hermanos para que ellos vayan a la universidad. Cumplieron sus 4 años de high school y Jaime y Carla se fueron a la universidad. Pero quiero decirles, iglesia, que el paso de obediencia
después del paso de obediencia viene la bendición. Después del paso de obediencia viene la bendición. Y es tan importante porque ahora de esas dos cosas que yo le digo que yo escuché al Señor decirme en esa temporada, unas de ellas ya se cumplió. Mis hermanos se fueron a la universidad y el Señor me da la oportunidad de estudiar en una universidad. Y recuerdo que mi jefa, en ese tiempo que la van a conocer el otro domingo, va a estar aquí con nosotros, me dice: Jackie, tenés que estudiar, aquí nosotros te pagamos por el estudio. Y yo así como, ¿en serio? Sí. Y es cuando yo pude estudiar y que la iglesia y que la universidad me pagara mis estudios. Y ahí yo pude ver la fidelidad de Dios y ver de que después de un paso de obediencia que uno toma en lo que Dios le pide en la temporada que está, hay bendición. Ahora, esa es la persona que sabe escuchar, iglesia, y es difícil. Es difícil. La Biblia dice, la otra persona, ¿no? Dice: el que obedece lo que yo enseño y lo que yo digo es como aquel que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y ahí, dice, puso las bases. Eso profundo, la casa somos nosotros. Lo profundo es el corazón, donde están esos deseos más preciosos, más anhelados, lo que más queremos. Y ahí es donde tenemos que examinarnos nosotros y decir: ¿está mis deseos más altos o la voluntad de Dios en mi vida más alta? Y es ahí donde nosotros podemos decir: somos creyentes que sí vienen a la iglesia, leen los devos, sirven, pero siempre hacen lo que ellos quieren. Cuando Dios llega a tu corazón personalmente y te está diciendo: no hagas eso, deja esa relación tóxica, haz esto, no hagas esto, y tú como que sordo te haces. Eso es el corazón. Y ponemos ahí a Cristo y seguimos los pasos que Él nos enseñó, de morir a nosotros y tomar la bendición, la voluntad de Él hacia nuestras vidas. Y dice que cuando vino la inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa, dice, no se movió porque estaba bien construida. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estaba estudiando, los comentaristas dicen que el agua, las corrientes simbolizan dos cosas. Número uno, simbolizan los problemas, como les dije. Cada uno de nosotros o acaba de salir de una tormenta, o está en una tormenta, o va para una tormenta, un momento difícil. Siempre como cristianos vamos a tener dificultades. No quiere decir de que como entramos a Cristo, a la vida nueva, se nos acaban los problemas. No, quiere decir que aún en la tormenta Dios va a estar con nosotros. Y Él en la tormenta y en cada temporada quiere hablarte y requiere de ti obediencia. Porque la obediencia es lo que trae, lo que te hace un discípulo de Jesús y lo que te hace que te persigan las bendiciones. Porque Dios está viendo que tu corazón está entregado a Él, no a tus propios deseos carnales o personales. Y lo otro que simboliza las corrientes es cuando venga Jesús por su iglesia. Y en ese momento Jesús mismo lo dijo: en aquel tiempo dirán: Señor, Señor, en tu nombre predicaba, en tu nombre oraba por los enfermos, enseñaba, era parte de los devos, era parte de los grupos de conexión, pero el Señor dijo: apartaos de mí, que no los conozco. Cuando yo quise hablarles a su corazón, cuando yo les inquieté que oraran por alguien, que hicieran esto, que no hicieran esto, que dijeran que sí a este ministerio, no me obedecieron, porque siempre querían su voluntad y sus deseos más arriba que mi voluntad. Entonces, iglesia, en este tiempo de septiembre, estamos cerrando un verano y entrando a una temporada nueva. Como iglesia lo estamos haciendo. Vamos a entrar a los tiempos de grupo de conexión y me encantó la manera que Andrés lo dijo, que ¿qué es lo que Dios está pidiendo en esta temporada? ¿Qué es lo que Dios requiere en esta temporada? Yo sé, y estoy segura, porque yo sé que el Espíritu Santo se mueve, que Dios ya está tocando su corazón y ya les ha estado así como tocando la puerta en hacer cosas y dejar cosas, porque eso sí yo lo sé. Recuerden, no todo lo bueno es la voluntad de Dios.
Hay unos de ustedes que Dios les está diciendo, es hora de dejar ese pecado escondido. Es hora de dejar esas relaciones tóxicas. Es hora de perdonar. Es hora de decir que sí a lo que yo te estoy llamando a hacer. Porque vivir una vida escuchando a Dios y vivir una vida reconociendo y obedeciendo trae límites a nuestra vida. Porque no necesitamos hacer todo. Nosotros creemos como iglesia que hay temporadas donde quizás no vas a servir porque necesitas dedicar tiempo a tu casa y a tu familia. Pero hay temporadas donde sí, el Señor te pide, es hora. Hay que servir. Dejemos de jugar a ser cristianos, a dar impresiones de ser cristianos y a dar frutos de verdad y hacer lo que Dios te está pidiendo hacer. Eso, iglesia, es lo que nos hace ser la diferencia. Aprender a detenernos durante nuestros días, aprender a escuchar a Dios. Pero no basta, no seamos como esa multitud que construyó su casa bajo un lugar plano y blando, que cualquier tormenta y dificultad la hizo caer, pero que pudo construir, y el centro en su vida y lo más profundo de su corazón era Jesús. Y cuando yo estaba preparando ese mensaje decía, Señor, si tú nos has dado el ejemplo más bonito de dar tu vida por nosotros, si tú nos dices ese ejemplo de que en ese momento que no querías, tu humanidad no quería ir y ser bofeteado, humillado, golpeado, avergonzado, pero por nosotros decidiste negarte a ti mismo y darnos vida eterna. La pregunta para ustedes es, ¿quieren ser nada más creyentes que hacen cosas espirituales y tienen impresiones espirituales, pero tu corazón está más elevado, tus deseos, tu voluntad? Es que así me siento bien estar en esta relación y me voy a sentir solo después. No, confía en Dios. Confía en Dios y aprende a escuchar la voz de Dios y no solo quedarte ahí, pero obedecer lo que el Señor requiere para ti en esta temporada. ¿Qué es lo que Dios ya te está diciendo y lo estás ignorando? Un verdadero discípulo de Jesús escucha y obedece. Y recuerden, aunque sea difícil, es difícil entregar tu voluntad, entregar tus deseos más grandes, entregar tu comodidad por seguir a Cristo y por hacer su voluntad. Aunque es difícil, iglesia, yo soy testigo que después del paso de obediencia viene la bendición. Y yo quiero que nosotros seamos personas que obedecen. Somos una iglesia bebé y necesitamos líderes que su corazón esté cerca a Cristo, para que cuando vayamos al mundo la gente quiera conocer a Jesús y no solo seamos impresiones cristianas y espirituales, pero que nuestro corazón esté tan cerca a Él que la gente pueda querer lo que nosotros tenemos adentro, que es Jesús. Pónganse de pie. Cierre sus ojos y yo lo voy a guiar en una oración en este momento. A muchos de ustedes Dios ya les habló, ya es claro. Lo único que la duda los está matando. A muchos de ustedes quizás todavía están tan ocupados en sus propios deseos y en sus propios quehaceres que no le han dado permiso ni espacio a Dios para hablarles. Y este es un buen momento para darle un espacio a Dios.